tal? Una vez más, bienvenidos. Bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En este programa continuamos estudiando cómo desarrollar una cultura cristiana del Estado o también una cultura cristiana de los gobiernos. Entonces, ¿qué te parece? Prepárate, acompáñanos y vamos a comenzar. En nuestro programa anterior establecimos las bases bíblicas para afirmar que Dios es Señor y Rey sobre el Estado. Él es el soberano sobre toda su creación, incluido el género humano y, por supuesto, las formas de organización humanas. Entonces dijimos, Dios es sobre el Estado. Recuerda, no debemos caer en el error de pensar que Dios y el Estado son entidades independientes. La Biblia claramente lo establece. Dios es el Señor por encima de toda su creación. Pero también, recuerdas, estuvimos viendo dos pasajes bíblicos, uno de ellos en el capítulo 13 de la carta a los Romanos y el segundo en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y a partir de estos textos pudimos extraer cuáles eran las características del Estado, así como sus funciones. Y lo primero que veíamos es que el Estado no es autónomo, sino que ha recibido una autoridad que le ha sido delegada por Dios. Y entre las funciones del Estado dijimos, número 1, el Estado tiene el deber de impartir justicia. Número 2, debe restringir el mal castigando a las personas que hacen lo malo. Número 3, debe proteger el bien de la sociedad. Y número 4, debe de garantizar las condiciones para el desarrollo y la convivencia social. Esto a partir del texto bíblico. Sin embargo, también tenemos que decir, el Estado debe de ser administrado conforme a la palabra de Dios, la cual conocemos como la Biblia. Entonces, el Estado está bajo la soberanía de Dios. Él le ha establecido funciones perfectamente definidas y, por lo tanto, el Estado debe de regirse bajo los principios de la ley divina. Sin embargo, aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando el Estado actúa contrario a la palabra de Dios? Cuando el Estado ordena a sus ciudadanos hacer lo contrario a la Biblia y de esta manera el Estado viola la función legítima que Dios le ha conferido. Pues bien, el Estado o cualquiera de los oficios dentro del Estado que ordenan lo contrario a la palabra de Dios está haciendo una usurpación de la autoridad divina. Viola la soberanía de Dios, viola la autoridad de Dios y por lo tanto se convierte en una autoridad usurpada, una autoridad ilegal y sus acciones, ya sea como Estado o como los individuos que ocupan alguno de los oficios dentro del Estado, se vuelven ilegales, ilegítimos y por lo tanto esto significaría querer gobernar sin la aprobación de Dios. Y aquí tenemos que decir algo muy claro, y es que cuando el Estado comete estos actos contrarios a la palabra de Dios y por lo tanto se vuelve en una autoridad usurpada e ilegal, estamos hablando que esta ilegitimidad es francamente satánica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo
allá en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 30, claramente dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, no estar de parte del Señor Jesús es estar en contra de Jesús y por lo tanto obedecer a intereses malignos. Y esta ilegitimidad entonces hace que si tú y yo no nos oponemos a ella, nos estamos oponiendo a los designios de Dios. Por el contrario, si tú y yo nos oponemos a esos actos ilegítimos del Estado, estamos honrando a Dios. Porque aquí viene a nuestra mente el pasaje de Hechos capítulo 5 versículo 29. Palabras del apóstol Pedro que claramente dijo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Por lo tanto, cuando el Estado ordena algo contrario a la palabra de Dios, el cristiano no solamente tiene el derecho, sino el deber de desobedecer al Estado. Y tenemos entonces que pasar a preguntarnos cómo aplicamos estos principios a nuestra vida diaria. Es decir, ¿qué hacemos al respecto? El primer punto que tenemos que señalar es: ¿qué hacemos cuando las leyes del Estado no contradicen a la palabra de Dios? Y lo primero es, en este caso, tenemos que ser ciudadanos sujetos a las leyes. Ciudadanos que obedezcan las leyes del Estado en las diferentes actividades o esferas que el Estado controla. Por ejemplo, tenemos que obedecer las disposiciones sobre educación vial, es decir, tenemos que respetar las luces del semáforo, tenemos que permitir el paso de los peatones, no exceder los límites de velocidad. También podemos mencionar las leyes fiscales. Yo sé que a muchas personas no les gusta pagar impuestos. Algunas tal vez lo hacen porque piensan que sus impuestos son utilizados de una manera que no es correcta, otros porque francamente les gusta robar al Estado. Pero el cristiano tiene que ser una persona que obedezca a estas leyes y pague sus impuestos. Hay otras leyes que tienen que ver con los negocios, con la ecología, con propiedad. En todas estas leyes el cristiano tiene que obedecerlas. ¿Qué más podemos hacer al respecto? ¿Qué te parece si como cristianos promovemos cualquier proyecto, cualquier iniciativa que promueva la verdad, que promueva la justicia, que promueva la libertad de los individuos? Y al hacerlo esto, no únicamente nos pensemos hacerlo a un nivel político. Esto lo podemos hacer incluso en nuestras propias familias. Hacerlo en la escuela de nuestros hijos, en nuestros empleos, en nuestra comunidad. También, como iglesia, podemos llevar estas propuestas de justicia, de verdad, de libertad, en el momento en que evangelizamos, en el momento en que compartimos el amor de Cristo y de Jesús a otras personas. Otro elemento que podemos hacer es ser votantes informados. A muchas personas, francamente, no les preocupa quiénes son sus candidatos. No conocen su trasfondo político, no conocen sus propuestas y en algunos casos, honestamente, votamos con una amplia ignorancia al respecto. Esto tenemos que desecharlo. Como cristianos tenemos que ser votantes informados, saber quiénes son, qué proponen, cuál es la plataforma política del partido que los ha propuesto, para que votemos con uso de razón. Lamentablemente, también tenemos que señalar que en muchos países, últimamente los ciudadanos difícilmente pueden votar por el mejor de los candidatos.
En algunos casos se ha llegado al punto donde se vota por el menos malo. Pero tú y yo como cristianos tenemos que informarnos quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus plataformas, y si alguna de estas propuestas o plataformas no son acordes a la palabra de Dios, pues simplemente tenemos el derecho a ejercer nuestro voto de una manera libre. Otro aspecto como podemos contribuir a las leyes que no contradicen la palabra de Dios es cuando tú y yo trabajamos en alguna dependencia u organización gubernamental. Y al hacerlo, tenemos que hacerlo con integridad. Tenemos que hacerlo con mucho trabajo, con respeto, con responsabilidad, siendo trabajadores ejemplares. Y de esta forma, como cristianos, poder llevar los valores del reino de los cielos a ese lugar donde tú o yo estamos trabajando. Un aspecto también muy importante que como cristianos tenemos que enfrentar es la corrupción. Debemos desechar cualquier forma de corrupción dentro de las esferas gubernamentales, ya sea que tengas la oportunidad de hacerlo dentro de un empleo en el sector gobierno o bien afuera como un ciudadano. Por cierto, no pienses que la corrupción es algo que aqueja únicamente a países subdesarrollados. Hay muchísimos casos de países que podemos llamar de primer mundo con prácticas verdaderamente corruptas. Entonces, como cristianos, tenemos esta tarea: combatir cualquier forma de corrupción. Otro aspecto, ¿qué te parece si participamos dentro de los procesos políticos? Es decir, como ciudadanos podemos participar en las reuniones de cabildo de los ayuntamientos. En caso de que éstas puedan tener la asistencia de los ciudadanos, ¿por qué no vamos? De esta manera nos informamos cuáles son las acciones que está haciendo o planea hacer el ayuntamiento de nuestra ciudad. Participar de los consejos escolares, las reuniones de los padres de familia, y de esta manera saber qué es lo que la escuela planea enseñar, cuáles son los proyectos educativos que seguramente van a implementar en nuestros hijos y ver si estos son acordes a la palabra de Dios. ¿Alguna vez has pensado entablar comunicación con tus representantes, diputados, senadores? Ya sea a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. ¿Por qué no lo haces? Hazles saber que tú eres un ciudadano que está interesado en su labor, en sus propuestas. Puedes hacerles sugerencias de qué es lo que tú como ciudadano esperarías de él o de ella. O incluso señalarle lo que consideras que son desaciertos de su desempeño. En nuestro país, a muchos de nosotros se nos invita a participar como funcionarios durante los comicios electorales. ¿Por qué no participas? Y de esta manera, como creyente en Jesucristo, aportas tu honestidad, tu integridad en el desarrollo de la casilla electoral donde estás, en el conteo de esos votos, en el registro de esos votos en las actas. Participa. Y también, ¿por qué no? Si en algún momento puedes participar ayudando en alguna campaña electoral, hazlo, pero lleva contigo los principios del Evangelio. Una última forma como podemos colaborar cuando las leyes no contradicen a la palabra de Dios es, ¿qué te parece?, haciendo carrera política. Aquí es donde a veces los cristianos tenemos ciertas reservas y pensamos que la participación política no es acorde con los principios cristianos, cosa que no es cierto. Podemos desarrollar una carrera política. ¿Qué te parece que como un verdadero creyente en Jesucristo puedas aspirar a un puesto de elección pública, pero una vez estando ahí, lleves los principios del reino de los cielos? Claro,
Sabemos de muchos casos de personas que dicen ser cristianas, pero que una vez que escalan en la política resultan ser iguales o hasta peores que cualquier otro político. Pero aquí necesitamos gente verdaderamente comprometida con Cristo, dispuesta a tener esta presencia en la política. Y sabes, no son pocos los casos de verdaderos creyentes en Cristo que han desempeñado cargos incluso de presidentes o de primer ministro. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Qué hacemos cuando el Estado ordena lo que es contrario a la Biblia? Lo primero que podemos hacer es enterarnos cuando estas leyes apenas son un proyecto. En todas partes, las leyes primero se presentan a los cuerpos de gobierno para su aprobación. Entonces, en cuanto tú y yo como cristianos sabemos que hay un proyecto de ley o una iniciativa de ley que va en contra de la palabra de Dios, tenemos que entrar en oración. Tenemos que orar para que Dios toque los corazones de las personas que van a votar para la aprobación o rechazo de estas leyes. ¿Qué te parece incluso involucrar a tu iglesia? ¿Por qué no convocar a un día de ayuno y oración para que el Señor mueva los corazones y estas leyes no sean aprobadas? Cuando estas leyes son aprobadas y son leyes contrarias a la palabra de Dios, la segunda alternativa es desobediencia civil. Dijimos, de acuerdo con la Biblia, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si una ley te dice, tienes que hacer algo que es contrario a la Biblia, tenemos que desobedecer. Claro, tenemos que ser honestos. Muchas veces tendremos que pagar el precio por esta desobediencia civil. Y aquí es donde tristemente muchos cristianos dudan de obedecer a Dios por encima del Estado, porque piensan que tal vez no valga la pena sacrificar su comodidad, su hogar, su bienestar, incluso su libertad, como que la Biblia no tiene el suficiente peso para llegar a esos extremos. Y es precisamente por esto por lo que muchas veces la iglesia ha perdido presencia en su comunidad. Porque quienes deberíamos defender la palabra de Dios, preferimos amoldarnos a lo que nos diga el Estado. Entonces, segunda opción, desobedecer. ¿Tenemos que pagar el precio? Sí. Y tal vez tengamos que pagar un precio muy alto, pero la recompensa que el Señor tiene para todos sus hijos que le aman es mucho mayor que lo que el Estado pueda hacernos. El siguiente punto que podemos hacer es protestar. Podemos protestar públicamente a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación y poder hacer llegar nuestra voz al gobierno, a las personas y decir que esas leyes no van de acuerdo con la Biblia y que además como ciudadanos tenemos el derecho de la libertad de expresión y el derecho a manifestarnos de una manera pacífica y decir claramente no estamos de acuerdo. Esto pasó precisamente en algunas ciudades de los Estados Unidos cuando estuvo este tema candente del aborto. Muchos grupos cristianos salieron a las calles y protestaron. En nuestro país también, muchos grupos cristianos salieron a las calles y protestaron contra esta ley del aborto. Tenemos el derecho, usemos él, saquemos provecho de él y hagamos que nuestra voz llegue a las autoridades. El cuarto punto es organizar conferencias, foros, simposios, donde como iglesia expongamos nuestros argumentos
bíblicos, científicos y sociales de por qué nos oponemos a determinadas leyes. No basta simplemente con decir esa ley está en contra de la palabra de Dios. Necesitamos exponer claramente nuestros argumentos. E interesantemente, algunos de los argumentos a favor de nuestra postura provienen de la ciencia. Ejemplo, el mismo caso del aborto. ¿Sabías que el 95% de los biólogos está de acuerdo en que la vida humana comienza con la fecundación? Entonces, la ciencia respalda el argumento cristiano y el argumento bíblico de respeto a la vida del ser humano en el vientre materno. Pero tenemos que dar argumentos, tenemos que dar razones. Claro, no necesariamente las van a aceptar, pero por lo menos tenemos que hablar, tenemos que alzar nuestra voz. ¿Qué más podemos hacer? Bien, ¿qué te parece? ¿Por qué no, como cristianos, acudimos a los medios legales? Recuerda, las leyes nos permiten recursos para poder hacer que una ley no entre en vigor. En nuestro país podemos hablar de un amparo. Existe un recurso que se llama la controversia constitucional, que es cuando una ley va en contra de las garantías individuales establecidas en la Constitución. Podemos hacer uso de estos recursos legales. Otro medio, ¿qué te parece haciendo uso de nuestro derecho al voto? Dijimos, cuando una ley es contraria a la palabra de Dios, podemos ejercer nuestro voto de una manera informada y podemos votar en contra del candidato o el partido político que promueve estas leyes. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos cristianos creyentes en Jesucristo habemos en un país? Y sobre todo, lo que representamos en términos de votos. El cristianismo creyente en Jesús es una importante fuerza electoral. ¿Qué te parece si hacemos uso de ella? Y votemos por aquellos candidatos que nos garantizan leyes que se apegan a la palabra de Dios. Y no votemos por esos candidatos o esos partidos que promueven leyes en contra de la palabra de Dios. No importa que te prometan becas, bonos, subsidios o más cosas. Simplemente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Finalmente, el último recurso que tenemos en caso de que el Estado insista en gobernar en contra de la palabra de Dios es huir. Tal vez pienses que esto es algo drástico, como que es ir a un extremo que francamente no va acorde con nuestra realidad. Pero si tú y yo estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que este hecho, huir, ha sido una constante en el cristianismo. ¿Recuerdas el relato del libro de los Hechos de la primera persecución en Jerusalén? Dice la Biblia que los cristianos tuvieron que huir. ¿Qué te parece el matrimonio de Priscila y Aquila? También, si leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que ellos vivían en Éfeso. Pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ahora encontramos a este matrimonio en Roma. Y cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, nuevamente encontramos a Priscila y Aquila de regreso en Éfeso, lo cual obedece a la persecución que el emperador Nerón emprendió en contra de los cristianos. Entonces, a veces hay que considerar huir del país cuando se han agotado todas las posibilidades, todos los medios legales y no existe manera de que como cristianos vivamos a salvo y seguros en ese país. Claro, este punto tenemos que tenerlo siempre en oración, porque es muy posible que el Señor ponga en nuestro corazón
huir del país, pero también puede ser que nos pida que nos quedemos en el país para seguir siendo esa voz que denuncia el pecado, esa función profética de la iglesia en contra de lo que se opone al señorío de Cristo. También tenemos que recordar que incluso ha habido países que han surgido como consecuencia de que algunos cristianos tuvieron que huir de la persecución. El caso más notorio es los Estados Unidos de América. ¿Sabías que los primeros colonos que dieron origen a lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América venían huyendo de la intolerancia religiosa y política de Inglaterra? Y que llegaron en este conocido barco Mayflower en el año 1620 a la costa atlántica. Entonces es algo que tal vez pueda sonar extremo, pero que como cristianos tenemos que reconocer que es parte de nuestra historia. Entonces, podemos huir, pero cuando el Estado persigue o actúa en contra de una organización establecida, como puede ser una iglesia, como puede ser un colegio, como puede ser alguna otra institución, prácticamente hablar de huir es irreal. Por lo que entonces tenemos que recurrir a los medios anteriormente mencionados: la oración, la desobediencia civil, el uso de recursos legales, el uso de nuestro derecho al voto, la protesta, y de esta manera hacer que nuestra voz sea escuchada. Recuerda, el Estado recibe su autoridad de nuestro Dios, y cuando un Estado gobierna sin la palabra de Dios, es una autoridad usurpada, una autoridad donde nosotros como cristianos tenemos que hablar, tenemos que señalar, tenemos que ser ese medio que traiga bendición a esas tierras hermosas donde el Señor nos permitió nacer. Es así como hemos llegado al fin de nuestro programa. Te invitamos que nos acompañes porque todavía nos queda por analizar cómo seguir aplicando el principio de el cristianismo transforma la cultura. Por el momento, muchísimas gracias y te invitamos que nos sigas acompañando en todos los contenidos que tenemos para ti en este canal Palabra y Espíritu. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.